Un coche colisiona contra un camión en el puente árabe de la capital. Tremendo impacto de última hora que se ha producido. Al parecer, mientras el coche adelantaba al camión, este le golpeaba girando por completo al vehículo. Podría haber al menos una persona herida. Bienvenidos a los informativos de Televisión Guadalajara. Enseguida les contamos todo lo que ha ocurrido en este accidente, a consecuencia del cual se ha cortado la circulación en sentido subida a la capital. Continuamos con más asuntos del día de hoy. La consejera de Agricultura ha visitado Guadalajara para presentar la negociación a la que se ha llegado con la política agraria común. Aseguran que Castilla-La Mancha es una de las grandes beneficiadas, aunque ahora agricultores y ganaderos deberán acreditar que tienen explotaciones. Y en nuestra página deportiva, José Virgilio, muchos cambios en los equipos. Sí, es época de fichajes, unos llegan, otros se van, se lo vamos a contar a lo largo de nuestros deportes de este miércoles, pero antes nos vamos a dar una vuelta por lo que ha ocurrido en la vuelta al trabajo, en la vuelta a los entrenamientos en el Deportivo Guadalajara, donde ha habido susto. De momento no conocemos las consecuencias finales, pero con un pinchazo Javi López ha abandonado la sesión. Insistimos, ya veremos si llega o no para la línea. Quien sigue entrenándose, todavía no se ha marchado del equipo a pesar de que lo ha pedido, es Jesús Álvaro. Seguiremos hablando de fútbol y disfrutaremos con el punto importante cosechado por el Dinamo Guadalajara ante el segundo de la tabla, el Rayo Vallecano. Buen partido, buenas ocasiones y golazo por parte de las vallecanas. También hemos estado esta mañana en el entrenamiento del balonmano Guadalajara en el Municipal David Santa María. Les contaremos la última hora de los de Garralda de cara a su vuelta a la Liga el sábado a las 6:30 en este mismo pabellón contra el Gijón. Y si hablamos de entradas y salidas, hay quien se lleva la palma, muchísimos movimientos en el Brihuega Fútbol Sala de segunda división, que les detallaremos, insisto, en Tiempo de Deportes. Y como decimos siempre, María, aproximadamente en una media horita. Ahora te vemos y nos lo cuentas todo. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Hasta luego. Mientras tanto, no se muevan porque tenemos otros asuntos que destacarles hoy. Hoy tenía lugar la inspección ocular en la zona en la que un presunto delincuente fallecía a consecuencia de un disparo de un guardia civil. Izquierda Unida denuncia diferentes problemas de movilidad en la capital, autobuses en torno del hospital y nuevas zonas azules. El Colegio de Médicos y Cruz Roja llegan a un acuerdo para atender gratis a los inmigrantes sin papeles. Detienen al autor de 13 robos en viviendas, una operación en la que la colaboración ciudadana ha sido clave. Sobre la 1 de mediodía se producía este accidente que están viendo en sus pantallas. Un coche y un camión que circulaban por carriles diferentes chocaban cuando el coche cambiaba de carril. El camión le golpeaba haciendo que el vehículo girase por completo. Al parecer, uno de los ocupantes del coche ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara. Un suceso de última hora por el que se ha tenido que cortar el carril en sentido subida a Guadalajara. La consejera de Agricultura ha venido a Guadalajara a explicar los pormenores del acuerdo de la política agraria comunitaria, una reforma que afectará a agricultores y ganaderos que para Guadalajara se va a traducir en 315 millones de euros de ayudas directas. Como muy positivo ha definido la consejera de Agricultura el acuerdo de la política agraria comunitaria adoptado en el marco europeo para Castilla-La Mancha y por ende para Guadalajara. María Luisa Soriano asegura que se trata de una herramienta con la que se garantiza el futuro de los agricultores y ganaderos y se les hace más competitivos. Que es el mantenimiento de la ficha financiera mayor a 6.700 millones de euros, la atención a sectores en riesgo de quedar desatendidos con esta reforma de la PAC, para los cuales hemos destinado unas ayudas importantes que ahora les detallaré, y en tercer lugar que por vez primera las ayudas van destinadas a los agricultores y ganaderos
que tienen una explotación activa. Soriano ha recordado a lo largo de su presentación que se partía de un texto, el que dejaron los socialistas de octubre de 2011, muy negativo, que podría haber supuesto la reducción a la mitad de las ayudas para los agricultores y la desaparición de las ayudas de los ganaderos. Sin embargo, dice la consejera que gracias al trabajo del gobierno de Rajoy y de las comunidades autónomas, en especial la de Castilla-La Mancha, se ha revertido la situación. Hemos conseguido dar un giro total a ese texto inicial y poder tener ahora mismo una reforma que es positiva para nuestros agricultores y ganaderos, porque consolida el presupuesto, porque mantiene esos derechos de viñedo, porque limita el número de hectáreas. En el caso de España se han limitado a 22,4 millones de hectáreas y en Guadalajara esto afectaría a 412.000 hectáreas. Es decir, estas son las que en esta reforma van a percibir ayudas y por tanto se consolidan las ayudas de esta manera a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, y en el caso de Guadalajara el beneficio sería para 5.500 productores que tenemos aquí en esta provincia. Otro dato importante es que el presupuesto se mantiene, un gran logro, dice la consejera, 6.700 millones de euros para afrontar retos. Ayudas del Pilar 1 serán aproximadamente 5.600 millones de euros. De ellos, 5.150 es lo que denominamos ayudas directas y 450 millones de euros para el programa de apoyo al sector vitivinícola. Del Pilar 2, también conocido como el desarrollo rural, las ayudas que vienen a Castilla-La Mancha serán de 1.147 millones de euros, es decir, 4 millones de euros más que en el periodo anterior, lo que significa que Castilla-La Mancha va a recibir el 14,24% de los fondos nacionales. Estos datos permiten decir que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más fondos recibe de desarrollo rural y la segunda, junto con Andalucía, que supera la barrera de los 1.000 millones de euros. Para Guadalajara ya podemos hablar de lo que nos supone la PAC. Para las cifras para Guadalajara estimamos que pueden venir en este periodo en torno a 385 millones de euros de ayudas directas que van a beneficiar a estos 5.500 agricultores y ganaderos que tiene la provincia de Guadalajara. Y además van a recibir estos agricultores las ayudas que proceden del programa de apoyo al sector vitivinícola. A estas ayudas habría que sumar las distintas líneas a las que se acogen agricultores y ganaderos dentro del desarrollo rural. A grandes rasgos, desde el Gobierno regional celebran mantener el presupuesto de Castilla-La Mancha con 4 millones de euros más, hasta llegar a los 1.147 millones de euros, un 14,24% de los fondos nacionales. María Luisa Soriano ha detallado otras ayudas de las que también se van a beneficiar nuestros ganaderos. Se trata de las ayudas acopladas, que permiten ayudar a los sectores que estaban a punto de desaparecer. Serán 583 millones de euros, de los cuales se dedicará la mayor parte a la ganadería. La consejera también ha detallado las ayudas de uno de esos sectores en pujanza en Castilla-La Mancha, el vitivinícola. Y hemos decidido además destinar la mayor parte de estas ayudas para el sector de la ganadería, el 84%, lo que representan 490 millones de euros, que van a beneficiar a más de 4.000 ganaderos de nuestra región y en concreto a 557 ganaderos de la provincia de Guadalajara. Fundamentalmente estas ayudas van destinadas al sector ovino, de los que en Guadalajara tenemos 348 ganaderos. Al sector caprino en Guadalajara van a beneficiar a 132 ganaderos y al sector vacuno y en Guadalajara van a beneficiar estas ayudas a 77 ganaderos. Además de atender al sector de la ganadería con las ayudas acopladas o asociadas, también vamos a atender sectores importantes de nuestra agricultura, como son los cultivos proteicos, a los que se han destinado 44 millones de euros y van a beneficiar a 4.500 agricultores de la provincia de Guadalajara. También destinamos ayudas a los frutos de cáscara, 14 millones de euros, para beneficio de 13 agricultores de Guadalajara. Legumbres de calidad,
1 millón de euros, y esto beneficiará a 16 agricultores de la provincia de Guadalajara, donde actualmente tenemos en torno a unas 256 hectáreas. Y además de estas ayudas, tenemos también un sector que ha salido también beneficiado en esta reforma, como es el sector del viñedo, tan importante y tan estratégico para nuestra región, ya que hemos conseguido consolidar la ficha financiera de 680 millones de euros, es decir, que van a venir a Castilla-La Mancha 97 millones de euros cada año para nuestros viticultores, para 43.000 viticultores que tenemos en la región que reciben estas ayudas, de los cuales 307 viticultores son de la provincia de Guadalajara. Y por último, uno de los aspectos que también ha destacado la consejera es que por primera vez, asegura, se van a destinar estas ayudas directamente a los agricultores y ganaderos que lo necesiten, porque con la nueva PAC, agricultores y ganaderos tendrán que demostrar que lo son. Les destaco de esta reforma de la política agraria comunitaria que por vez primera en la historia de esta política europea las ayudas van destinadas a aquellos perceptores que mantienen su explotación activa, es decir, aquellos que pueden demostrar que tienen actividad agrícola o ganadera, y en el caso incluso de la ganadería exigimos una carga mínima de ganadería, es decir, que tienen que tener carga ganadera en sus explotaciones, y no como ocurría hasta ahora, que había perceptores que estaban recibiendo ayudas como ganaderos sin tener ganadería. Bueno, pues esto por fin desaparece, era una situación injusta, y además este dinero pasará a los ganaderos y a los agricultores de su comarca, es decir, que estas ayudas, las que se dejen de percibir para aquellos que realmente no tienen agricultura, ni siquiera tienen ganadería, por tanto, estas ayudas irán a los agricultores y ganaderos de su propia comarca. En nuestro tiempo de entrevista nos acompaña María Luisa Soriano, consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha. Bienvenida a los informativos de Televisión Guadalajara. Pues nada, encantada de estar aquí. Lo acabamos de estar escuchando, estas negociaciones de la política agraria común, en la que Castilla-La Mancha dicen que es una de las grandes beneficiadas. Así es, yo creo que se ha hecho un gran trabajo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos tenido, la verdad, una intensa actividad en esta reforma, porque el documento del que se partía era bastante perjudicial para la región. Prácticamente podrían haber perdido nuestros agricultores la mitad de las ayudas y muchos de nuestros ganaderos quedarse sin ninguna ayuda europea. Teniendo en cuenta lo importante que son estas ayudas para las rentas del sector primario, pues hemos tenido que trabajar muchísimo, hemos tenido que tener muchísimas reuniones, negociaciones, tanto a nivel europeo como en el Ministerio. La propia presidenta estuvo con el comisario Ciolo, viendo cómo se podía modificar esta reforma y adaptarla a las necesidades de los cultivos que tenemos en la región, y definitivamente yo creo que hemos llegado a un gran acuerdo, tanto a nivel europeo, consiguiendo modificar ese reglamento, consiguiendo sobre todo mantener la ficha financiera de España, y también a nivel de las comunidades autónomas, con la conferencia sectorial que tuvimos la pasada semana, también fijando el presupuesto y manteniendo el presupuesto para nuestra región. Y ahora también lo que tenemos que trasladarle es a los agricultores y ganaderos que lo mismo que hemos defendido mantener la ficha financiera a nivel nacional y también de la comunidad autónoma, que lo que estamos defendiendo ahora con esta reforma es que cada agricultor y cada ganadero sigan percibiendo el mismo nivel de ayudas. ¿Cuáles son esas diferencias principales entre lo que había antes y lo que van a tener ahora agricultores y ganaderos? Bueno, yo creo que uno de los grandes hitos de esta reforma es que ahora solamente van a percibir ayudas quienes realmente sean agricultores y ganaderos. Yo creo que esa situación era bastante injusta, que personas que no tenían agricultura, que no tenían ganadería, estuvieran percibiendo unas ayudas que es de la política agraria comunitaria. Definitivamente en esta reforma esa situación se termina, y ahora van a percibir ayuda aquellos agricultores y ganaderos que tienen una explotación activa. De hecho, los ganaderos incluso tendrán que demostrar que tienen una carga ganadera mínima. Se les va a exigir esta situación. Yo creo que esto era demandado por todo el sector, los propios agricultores y ganaderos así nos lo estaban demandando, y yo creo que socialmente también es deseable que realmente las ayudas de la agricultura las reciban los que tienen agricultura o ganadería activa.
¿Es esa carga ganadera lo único que tienen que aportar agricultores y ganaderos para realmente percibir estas ayudas? Además de la carga ganadera, tienen que los ingresos agrarios tienen que ser al menos el 20% de esos ingresos agrarios tienen que proceder de la venta de sus productos, es decir, de lo que percibe un agricultor o un ganadero por la actividad agraria. El 80% puede recibirse a través de las ayudas europeas y el 20% por la venta de sus productos. ¿Qué quiere decir? Que si un agricultor, por ejemplo, recibe 5.000 euros de ingresos, 4.000 pueden proceder de las ayudas europeas, pero al menos 1.000 tienen que proceder de la venta de sus productos. Y además, como le digo, tener en el caso de los ganaderos una carga ganadera mínima que es de 0,20 unidades de ganado mayor, que quiere decir que al menos si es del sector vacuno tienen que tener al menos una vaca por cada 5 hectáreas y además estar inscritos en los registros tanto en el registro agrícola de explotaciones agrarias como en el registro de explotaciones ganaderas. ¿Son estas las principales diferencias con las otras negociaciones del Partido Socialista con la de ahora, del Partido Popular? Bueno, son muchas las diferencias porque hemos tenido prácticamente que cambiar el reglamento que nos dejó el gobierno socialista, como digo, dejaba prácticamente las ayudas a la mitad, prácticamente nos quedábamos sin ayudas a nivel de agricultor y ganadero de manera individual. Y bueno, todo eso se ha tenido que cambiar. Yo creo que ha sido uno de los grandes cambios. En el primer borrador incrementaba muchísimo en las hectáreas con derecho a ayuda, hasta en España, que ahora actualmente tenemos declaradas unas 22 millones de hectáreas, esas ayudas se incrementaban, esas hectáreas se incrementaban a 38 millones, con lo cual se diluía muchísimo y perdían la mitad de las ayudas los agricultores. Y los ganaderos además pues han sido los grandes olvidados de esta reforma, eran los grandes olvidados. Los ganaderos sin tierra, que son aquellos, por ejemplo, un pastor que no tiene tierra y que lo que hace es pastorear en los rastrojos, pues ese ganadero se hubiese quedado sin ayuda. Y hemos conseguido que perciba y asegurarle que perciba el mismo nivel de ayuda. ¿Cómo lo hemos conseguido? A través de los pagos asociados o los pagos acoplados. Es decir, que hemos destinado una parte importante de los fondos que vienen a España, un 12% de los fondos que vienen a España, y lo hemos destinado, la mayor parte de ellos, el 84% de estos fondos, al sector de la ganadería. Y aquí en Guadalajara es un sector muy importante y por tanto se van a beneficiar por más de 4.000 ganaderos que tenemos en la región, a los que les aseguramos el mismo nivel o prácticamente el mismo nivel de renta que actualmente. ¿Les ha faltado algo? ¿Les ha quedado algo pendiente para futuras negociaciones que a lo mejor en esta no se han podido llevar a cabo, pero que lo tienen apuntado para la siguiente? Bueno, yo creo que lo que hemos conseguido ha sido mucho, porque ha sido darle la vuelta a un borrador que era nefasto, a un texto que era muy perjudicial para el sector primario de Castilla-La Mancha, y prácticamente Castilla-La Mancha hemos conseguido todo o casi todo lo que hemos ido pidiendo, porque también había una línea de ayudas que era el fomento de la rotación de cultivos. Estas ayudas desaparecen ahora con la nueva reforma. Eso significaba que aproximadamente 20 millones de euros que estaban recibiendo hasta ahora muchos de nuestros agricultores se quedaran sin estas ayudas, y hemos conseguido que estas ayudas vayan a cada agricultor que las estaba percibiendo, es decir, que vayan a su pago básico. Por tanto, les mantenemos ese nivel de ayuda, igual que con los viticultores. Los viticultores también, ahora con esta reforma, hemos conseguido que 97 millones de euros vengan también para los viticultores de Castilla-La Mancha, que se van a incorporar en su pago básico. María Luisa Soriano, muchas gracias por habernos acompañado y por dedicarnos este tiempo a hablar más detenidamente de la política agraria común. Pues nada, encantada y muchísimas gracias a vosotros, que paséis un buen día. Gracias. Hoy ha tenido lugar la inspección ocular en el lugar en el que el pasado 23 de octubre se produjo la muerte de un supuesto delincuente por un disparo de un guardia civil. A este lugar donde ocurrieron los hechos se han desplazado ambas partes, así como el guardia civil imputado por homicidio imprudente.
Esta misma mañana, tal y como anunciaba en el día de ayer el Heraldo de Henares, se ha producido la inspección ocular en el lugar en el que el pasado 23 de octubre un supuesto delincuente fallecía por un presunto disparo de un guardia civil. A este lugar, según cita el Heraldo, se han desplazado ambas partes, así como el guardia civil imputado por homicidio imprudente. El juez ha ordenado a la policía judicial que dispongan de lo necesario para la práctica de la diligencia, en especial que se encontrasen en el lugar de los hechos los mismos vehículos y obstáculos que el día en el que ocurrieron los hechos. Según cita el Heraldo, el juez ha rechazado la práctica de la diligencia de reconstrucción informática de los hechos solicitada por la familia del fallecido, al entender que constan unidos a los autos acta de inspección ocular e informe fotográfico elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También se ha ordenado, según el Heraldo, por parte del juez, el ofrecimiento de acciones a la madre del hijo menor de edad del fallecido, que hasta ahora no estaba personada en la causa, así como lo estaba la madre del fallecido. Izquierda Unida advierte a los vecinos de Guadalajara que están pagando más por un servicio de autobús con menos kilómetros que no satisface las necesidades de los viajeros. El grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Guadalajara hace su valoración en materia de movilidad urbana después de que hace unos días se haya dado a los grupos del consistorio los datos del servicio de autobús. Después de que se hayan conocido los datos del Servicio de Transporte Urbano, Izquierda Unida hace su valoración de la movilidad urbana de Guadalajara correspondiente a 2013. Los ciudadanos de Guadalajara, a pesar de tener un servicio mucho peor que el que tenía en el año anterior, en el año 2012, están pagando prácticamente lo mismo que se pagaba en ese ejercicio. Advierten, además, que el servicio de autobús traerá mayor déficit económico. Un fracaso para Izquierda Unida, el de las líneas de autobús, que no se soluciona y que hace que se haya producido una caída en el número de viajeros durante el pasado año. La diferencia, 1.200.000 euros, y es el peor registro que hay de número de viajeros desde el año 1999, en que hubo 4.005.000 viajeros. Se remiten al 99 porque dicen que en ese año se encuentran parámetros similares al de este, y no solo acuden a él para ver la bajada de viajeros, también para comprobar la recaudación del servicio de autobús. Cuando estaba el billete a 39 céntimos se recaudaron 1.237.000 euros. Y hoy, 14 años después, con el billete a 1,05 céntimos, un 169% más caro, estamos hablando de que se recaudan únicamente 100.000 euros más. Aseguran que ahora pagamos más por menos kilómetros, sobre todo teniendo en cuenta la modificación de las líneas de autobús, un problema al que todavía no se ha dado solución y que hace que cerca de un 26% de personas durante este último periodo haya optado por dejar de coger el transporte público. Los ingresos han caído casi un 35%, medio millón de euros se han recaudado menos por billetes que lo que se recaudó en el mismo periodo del año anterior, y el coste para el ayuntamiento, que es el déficit de tarifa, es prácticamente el mismo, como he dicho hace un poco, que el año pasado. Quieren una solución tanto para el nivel de usuarios como para solucionar el déficit económico de este servicio. Desde Izquierda Unida anuncian que la solución del ayuntamiento ni está ni se la espera. Recuerdan que Antonio Román y su equipo ya anunciaron hace unos meses que modificarían las líneas de autobús, pero hasta el momento no se ha sabido nada. El alcalde ha incumplido sistemáticamente sus promesas respecto a la solución de este problema. Han pasado junio, que es cuando prometió que lo iba a resolver, después ha pasado septiembre, que prometió también que septiembre se iba a resolver, estamos ya en enero. Y el alcalde se está escondiendo y yo creo que ese es el gran problema, que no dice nada a los vecinos, calla y se esconde y no quiere dar ninguna solución a este problema. Y creemos que ya es hora de que el alcalde dé la cara, porque este problema es sangrante. Izquierda Unida no solo ha hablado de la movilidad correspondiente a los autobuses urbanos, también de los problemas en el tráfico dentro del hospital universitario. A raíz de los dos últimos atropellos de las últimas semanas que han tenido lugar en la calle San Agustín, han salido a relucir los problemas de aparcamiento a los que se enfrentan día tras día trabajadores y pacientes del hospital de Guadalajara. Izquierda Unida ha explicado que ellos en su día ya trataron de poner solución a este problema de aparcamiento. Dice José Luis Maximiliano que lo comunicaron a las diferentes administraciones para que se elaborase un plan conjunto,
pero que nadie le hizo caso, incluso la que por aquel entonces era delegada de la Junta, Magdalena Valerio, y que ahora, siendo concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento, ha pedido una solución. La propuesta de Izquierda Unida consistía en restringir el paso de vehículos privados, aumentando las frecuencias de autobuses que subían al hospital y con lanzaderas incluso desde el centro, además de habilitar terrenos en las zonas próximas para que se pudiese aparcar. José Luis Maximiliano ha querido recordar ahora esta propuesta que ya comunicaron y de la que no hicieron caso ninguna de las administraciones que gobernaban en aquel momento. Todas las instituciones implicadas despreciaron de forma total y absoluta. Esta propuesta se comunicó a la subdelegación del Gobierno, entonces era la subdelegada del Gobierno Araceli Muñoz, se comunicó al delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Salud y Bienestar Social, que entonces era Juan Pablo Marqueta, se comunicó al gerente del Hospital Universitario, Carlos Armendáriz, y se comunicó al alcalde de Guadalajara, que era el mismo que es ahora el señor Antonio Román. Nosotros, Comisiones Obreras e Izquierda Unida, mandamos este plan a estas administraciones para decir que se iba a producir un problema muy serio en el entorno del hospital, que ya se estaba produciendo y que ese problema iba a durar muchos años, y todas las administraciones, que como se darán ustedes, había la Administración Central y la Autonómica, entonces estaban gobernadas por el Partido Socialista, pues tanto la Administración Central como la Autonómica ni se dignaron contestar a esta carta que les mandamos, y el Ayuntamiento, que fue el único que contestó, nos propuso una reunión con la señora María José Agudo, que era entonces la delegada de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, y cuando llegamos a la reunión nos dijo que no se había leído la propuesta, pero aún así, bueno, pues dijo que que las medidas, una de las medidas que planteábamos, que eran referentes al transporte público, que esas medidas no las podía financiar en exclusiva el Ayuntamiento. Seguimos con más asuntos de movilidad, pero en este caso para hacerles un anuncio. El portavoz de Izquierda Unida ha informado que habrá nuevas plazas de aparcamiento regulado en el entorno del eje cultural. 28 de residentes y 66 de rotación en las calles Ramón y Cajal, Ingeniero Mariño, en la prolongación de la calle Pedro Pascual, en la plaza de Marqués de Villamejor, donde está el Palacio de la Cotilla, y el segundo tramo de la calle Teniente Figueroa, que bueno, saben que han abierto que es la parte que iba de donde estaban las quinielas hasta la calle Ingeniero Mariño. Entonces, bueno, pues como estas cosas normalmente no las anuncia el equipo de gobierno, pues nosotros queríamos decir que se ha acordado eso en la Junta de Gobierno y que bueno, pues esperemos que a ver con qué condiciones y cómo van a habilitar esta nueva zona que se va a abrir de estacionamiento limitado. El Colegio de Médicos de Guadalajara y Cruz Roja han llegado a un acuerdo a través del cual los facultativos de la provincia atenderán de manera gratuita a los inmigrantes sin papeles que precisen asistencia sanitaria. La primera visita será con un médico de atención primaria que derivará, si fuera necesario, al especialista. Por ello, desde el Colegio de Médicos instan a todos los facultativos interesados en colaborar a que se pongan en contacto con el propio centro. El Colegio de Médicos de Guadalajara ha llegado a un acuerdo con Cruz Roja por el que de forma voluntaria facultativos de la provincia han mostrado su disposición para atender de manera gratuita en este centro a aquellos inmigrantes sin papeles que precisen asistencia sanitaria. Con este fin, desde el propio Colegio de Médicos se va a habilitar una consulta en la sede del colegio, que será atendida por un médico los martes y los jueves a partir del mediodía del próximo día 4 de febrero. Algunos colegiados ya han mostrado su disposición a colaborar de manera altruista en esta iniciativa, que consiste en prestar atención médica de forma gratuita a aquellos pacientes que no tienen tarjeta sanitaria y que para ser atendidos ahora tienen que pagar la consulta. En cualquier caso, desde este colegio se insta a todos los facultativos que estén interesados en aportar parte de su tiempo a atender a estas personas que se pongan en contacto con el centro a través de correo electrónico o por teléfono. De momento, la previsión es que se podrán cubrir todas las necesidades. En cuanto a los pacientes, de acuerdo al convenio suscrito, serán derivados a través de Cruz Roja, con una acreditación de demanda de asistencia sanitaria. La primera visita será con un médico de atención primaria, que derivará, si fuera necesario y hubiera profesionales disponibles, al especialista.
La Guardia Civil detiene a una persona por robar en 13 viviendas en Albalate de Zorita. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para el esclarecimiento de estos hechos y la detención de esta persona. La Guardia Civil de Guadalajara detuvo la semana pasada al presunto autor de 13 robos con fuerza en las cosas cometidos en viviendas de la urbanización Nueva Sierra de Albalate de Zorita. Esta detención fue fruto de las investigaciones que la Guardia Civil inició tras tener conocimiento de una serie de robos que se habían cometido en viviendas dedicadas a segunda residencia de la urbanización en el año 2012. El único autor detenido hasta el momento entraba en las viviendas forzando puertas y ventanas y sustraía todo tipo de objetos, entre los que se encontraban motosierras, un cortacésped, consolas de videojuegos, radiales, herramientas, menaje de cocina, un ordenador de sobremesa, altavoces, un equipo de música, pequeños electrodomésticos, sábanas e incluso comida. Gracias a la colaboración ciudadana se tuvo conocimiento de que un vehículo había sido visto en las inmediaciones de varias de las viviendas en las que se habían cometido los robos. Este hecho, junto a otros datos de su investigación, permitió a la Guardia Civil establecer que el propietario del vehículo era quien había perpetrado los robos. El detenido ocultaba los objetos sustraídos en un chalet que posee en la misma urbanización y días después de cometer el robo los vendía en establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano y videojuegos de la Comunidad de Madrid. Las ventas de los objetos robados se fraccionaban en varios lotes para no levantar las sospechas de los dependientes de los locales en los que se vendían, hecho que ha podido ser comprobado por la Guardia Civil a través de los libros que obligatoriamente deben llevar estos establecimientos. El presunto autor de los hechos, de 23 años de edad, fue detenido el pasado 20 de enero en la localidad madrileña de Mejorada del Campo. La Guardia Civil prosigue las investigaciones, no descartando nuevas detenciones y la existencia de otros hechos delictivos que no hayan sido denunciados y que puedan haber sido cometidos por esta misma persona. Los objetos recuperados estarán expuestos en las dependencias de la Guardia Civil de Almonacid de Zorita los próximos días 1 y 8 de febrero, en horario de 10 a 1 del mediodía, para que puedan ser reconocidos por sus legítimos propietarios, quienes deberán acreditar su propiedad a través de cualquier medio admitido en derecho. El subdelegado daba más detalles sobre esta operación, destacando en todo momento el buen trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El gran trabajo que se realiza por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, se ha conseguido detener a una persona y está en investigación para que se produzcan nuevas detenciones por numerosos robos que se estaban produciendo en la urbanización Nueva Sierra, en el término municipal de Albalate de Zorita. Teníamos numerosas denuncias de personas que su segunda residencia es una urbanización con un gran número de chalés y de parcelas, y se estaban produciendo robos desde hacía ya unos cuantos meses, y en el operativo de Guardia Civil se ha conseguido detener a una persona y además localizar el lugar donde estaba acopiando todo lo que robaba, que después trataba de venderlo en distintos lugares, especialmente de la Comunidad de Madrid. Una operación que sigue abierta y que esperamos que termine por erradicar este tipo de robos que en algunos casos se producen en el medio rural, aprovechando pues que los propietarios no se encuentran habitualmente en estas residencias. Por último, ha recordado la importancia que tiene la colaboración ciudadana, que es vital para la buena resolución de muchas operaciones. Por este motivo, Juan Pablo Sánchez pide a los ciudadanos que ante cualquier sospecha de que ocurre algo raro se pongan en contacto con la autoridad. Estamos hablando de una persona que vivía en la propia urbanización y que, gracias fundamentalmente a la colaboración ciudadana, yo siempre hago hincapié en ello, es fundamental que cualquier persona que vea a alguien sospechoso, un coche que no es habitual, algo que le llame la atención, es mejor que peque de exceso que de defecto, que llame inmediatamente al 062 a Guardia Civil o al 091 a Policía Nacional para que acudan y comprueben que no ocurre nada, o al contrario, que se pueda, como en este caso, localizar a una persona. Como digo, era una persona que vivía en la propia, o que vive en la propia urbanización, y que sabía quién eran los propietarios que no venían de forma habitual y lo aprovechaba pues para cometer estos delitos.
Desde Comisiones Obreras han informado sobre las propuestas que el sindicato ha hecho llegar al Ministerio de Industria para la reforma estructural del mercado y la tarifa eléctrica. Aseguran que en España los usuarios pagan muy cara la energía a causa de las malas políticas del Gobierno, a lo que añaden que estas políticas tampoco son capaces de frenar la acumulación de déficit. Por ello, en el documento presentado en el Ministerio han propuesto regular el sector creando un organismo público controlador que intervenga en las subastas, así como limitar el poder de las grandes empresas eléctricas. Además, Comisiones Obreras sugiere adecuar los precios de la energía a los costes reales, impedir los cortes de suministro y establecer las tarifas según la situación económica. El secretario regional de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Ángel León, ha señalado la importancia de regular un sector básico, el de industria, teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo. El mayor coste que pagamos los consumidores es a nivel europeo, es decir, el segundo país a nivel europeo somos los más caros en ese sentido, y los cuartos a nivel del coste de la industria, de la energía a nivel industrial. La ley que se aprobó el pasado día 28 de diciembre no ha supuesto más que un cúmulo de parches en los cuales ni siquiera ha frenado la acumulación del déficit tarifario que estamos hablando actualmente. El Gobierno español tiene en torno a 30.000 millones de euros. Con 6 millones de personas de desempleados que tenemos en este país, no parece justificado que un producto de primera necesidad tenga la evolución que está teniendo en el sector energético en España.